Suscríbete a nuestro canal, pulsa la campana de notificación y dale me gusta a este video ahora. El precio de la derrota y la sonrisa del secreto. ¿Qué aspecto tiene la victoria? ¿Es la fría y estéril satisfacción de un mazo de tribunal? ¿O es el destello cegador de los diamantes bajo un chandelier de salón de baile? Para una mujer, fueron ambas cosas. A las 3:15 p.m. salió del Tribunal Superior de Madrid, su matrimonio terminado, su cuenta bancaria vacía y su ex marido sonriendo en triunfo. El mundo la dio por perdida. Pero a las 7:45 p.m., solo 4 horas después, salió de un Rolls Royce negro azabache en la gran gala del Museo del Prado, envuelta en alta costura. Esta no es solo una historia de divorcio. Esta es la historia de cómo Isabel Sterling lo perdió todo para ganarlo todo. El aire en la sala del Tribunal 3B era rancio, con olor a barniz de madera viejo, café barato y desesperación. Durante 18 meses, esta sala había sido el purgatorio personal de Isabel Sterling, y hoy terminaba. Tras la revisión del acuerdo prenupcial de fecha 12 de octubre de 2014, este tribunal considera que el contrato es válido, vinculante e inquebrantable. La jueza Mariana Vázquez ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Para ella, este era solo otro divorcio de la alta sociedad, otro martes. Se concede la petición de disolución. Todos los activos enumerados en el anexo A del acuerdo seguirán siendo propiedad exclusiva del señor Arturo de la Cruz. Un pago único no alimenticio de 200.000 euros, según lo estipulado, se transferirá a la señorita Sterling, de soltera Gautier, tras la firma. Este asunto ha concluido. Mazo. ¡Zas! Una ola de humphs, tranquilos y satisfechos, provino de la mesa contraria. Arturo de la Cruz, titán de las finanzas, fundador de Holdings Cruz Global, se sentó como un emperador romano. Su traje era un Brioni a medida. Su cabello plateado era perfecto, y su rostro tenía una mirada de profunda victoria en la sala de juntas. No solo había ganado, había aniquilado. A su lado, su equipo legal de Herrera, Sáenz y López empacó discretamente sus maletines de piel de cocodrilo. El señor Herrera, el principal tiburón, se permitió una delgada sonrisa reptiliana. Miró al abogado de Isabel, un joven, serio y completamente superado, David Chen, que miraba su bloc de notas como si contuviera las respuestas al universo. Isabel sintió el peso de una docena de miradas vestidas de Armani en su espalda. Los amigos de Arturo, los miembros de su junta, estaban aquí para presenciar la ejecución final. «Póngase de pie, señorita Sterling», susurró David Chen, con la voz ronca. Isabel se puso de pie. Llevaba un sencillo vestido azul marino de Theory. Tenía 2 temporadas. Era lo único respetable que Arturo no había metido en el almacén. No había pronunciado una palabra en toda la audiencia. No lo había necesitado. El acuerdo prenupcial, firmado bajo coacción pocos días antes de su boda, mientras la empresa de su padre se tambaleaba al borde de una bancarrota diseñada por Cruz, había dicho todo. Se quedó con su apellido, su ropa y 250.000 euros, que en su mundo eran una propina. Estaba oficialmente, espectacular y públicamente arruinada. Arturo también se puso de pie. Se enderezó el chaleco y con la magnanimidad practicada de un vencedor, caminó hacia ella. La prensa en la galería, apiñada en la última fila como animales en un corral, se inclinó con sus cámaras de largo alcance, desesperada por la toma. «Isabel», dijo, su voz un murmullo bajo y condescendiente,
Sin resentimientos, espero. Negocios son negocios. Miró a su abogado. Y usted, señor Chen, un esfuerzo valiente. Quizás la próxima vez se quede en la corte de tráfico. La mandíbula de David Chen se tensó, pero Isabel colocó una mano ligera sobre su brazo. Se volvió hacia Arturo, el hombre que la había cortejado, casado y luego aislado sistemáticamente, el hombre que la llamó su pajarito, y luego le cortó las alas, sus amistades y sus lazos familiares. El hombre que descubrió que había estado canalizando dinero a su nueva amante, Chloe Serrano, durante 2 años, utilizando una sociedad fantasma que pensó que ella era demasiado estúpida para notar. Ella miró su rostro perfectamente apuesto y absolutamente cruel. Y luego hizo lo único que nadie en la sala esperaba. Isabel Sterling sonrió. No fue una sonrisa pequeña, educada o derrotada. Fue una sonrisa enigmática, de alto voltaje y a fuego lento que comenzó en las comisuras de su boca e iluminó todo su rostro. Era la sonrisa de una mujer que conocía un secreto delicioso y explosivo. La propia sonrisa de Arturo vaciló. Dio un paso involuntario hacia atrás. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Oh, Arturo, dijo ella, su voz clara y audible en la sala tranquila. No tienes idea. Se giró, sin esperar una respuesta. Con David Chen a su lado, caminó por el pasillo central. Los obturadores de las cámaras comenzaron a hacer clic, un latido mecánico frenético. Clic, 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 clic. Al llegar a las pesadas puertas de roble, pasó junto a la galería pública. En la última fila, una joven rubia platino, Chloe Serrano, estaba sentada con gafas de sol en interiores. Intentaba ser discreta, pero el diamante de 8 quilates en su mano izquierda, un regalo de precompromiso que el Post de Madrid había llamado, era prácticamente incandescente. Chloe estaba esperando para consolar al vencedor. La mirada de Isabel se encontró con la de Chloe por una fracción de segundo. La sonrisa de Isabel se ensanchó. Incluso le guiñó un ojo conspirador. Chloe Serrano retrocedió visiblemente. Luego, Isabel abrió las puertas y salió al pasillo. Una cegadora pared de flashes irrumpió. Los paparazzi y los equipos de noticias, que habían sido avisados por el propio equipo de relaciones públicas de Arturo, esperando un espectáculo de esposa llorando, avanzaron. «Isabel, ¿de verdad te vas sin nada?» «Señora de la Cruz, ¿cómo se siente?» Arturo se quedó con todo. ¿Qué hará ahora? Ella no corrió. No se cubrió la cara. Caminó a través de la tormenta de preguntas, como si estuviera caminando sobre el agua. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Llegó a lo alto de los escalones del juzgado, el cielo gris de Madrid cerniéndose sobre ella. Arturo y su equipo, observando desde la ventana de la sala, estaban congelados. «¿Qué está haciendo?», murmuró Herrera, inquieto. «Se supone que debe estar llorando». «Es histeria», dijo Arturo, aunque un nudo frío de pavor se apretaba en su estómago. «Finalmente se ha roto. Será irrelevante por la mañana». En los escalones, Isabel hizo una pausa. Miró directamente a la lente de un fotógrafo de El Mundo. La sonrisa se había ido, reemplazada por una mirada de serenidad inquebrantable. No dijo nada. No lo necesitaba. La foto estaría en la portada de la sección de estilo mañana, pero El Mundo se había equivocado por completo. Pensaron que estaban viendo una tragedia. Isabel Sterling sabía que estaban viendo el prólogo de un triunfo. «Fase 1 completa», murmuró David Chen, protegiéndola mientras abría la puerta de un sedán negro de aspecto genérico que esperaba. No un taxi, pero ciertamente no una limusina.
Impeccable, David, respondió Isabel, deslizándose dentro. La sonrisa regresó, afilada como un diamante. Firmó. Confirmó bajo juramento que todos los activos fueron declarados. Acaba de ponerse la soga al cuello. El coche se alejó de la acera, dejando al circo mediático devorar a Arturo de la Cruz, quien finalmente salió luciendo, por primera vez en su vida, completamente confundido. 2. La cláusula Prometeo, recarga silenciosa. Para entender la sonrisa, hay que entender la jaula. Isabel Gautier no había sido una cazafortunas. Había sido garantía. Su padre, Pierre Gautier, era dueño de una pequeña y brillante empresa de software de logística. Arturo de la Cruz, en su búsqueda por monopolizar toda la cadena de suministro, no quería comprarla. Quería aplastarla. Lanzó una adquisición hostil, desangrando a la empresa de Pierre. Luego conoció a Isabel en un evento benéfico. Ella tenía 24 años, era brillante, con un título en Historia del Arte, pero con una mente para los sistemas y la lógica. Él se sintió atraído y luego se obsesionó. Le hizo una oferta a Pierre. Retiraré a mis perros, asumiré tu deuda, incluso te daré un asiento en una junta subsidiaria. Todo lo que tienes que hacer es presentarme a tu hija correctamente. Pierre, un hombre roto, había aceptado. El matrimonio fue un torbellino y luego fue una prisión. A Arturo le encantaba exhibirla. «Esta es mi esposa, Isabel», decía en cenas en el Celler de Can Roca o Arsac. «Es hermosa, ¿verdad? Habla 3 idiomas, pero gracias a Dios me tiene a mí. Ni siquiera puede llevar las cuentas». Los invitados se reían. Isabel sonreía. Él la fue aislando lenta y metódicamente. Sus viejos amigos lo aburrían. Su familia era de clase baja. Le dio una asignación supervisada por su oficina financiera. Le regaló un puesto como jefa de su fundación benéfica. Un puesto sin poder, sin presupuesto y con una única tarea: lucir bien en las fotos. Durante los 2 primeros años, ella estuvo adormecida. Era el trofeo de porcelana perfecto. Asistía a galas, organizaba cenas y moría un poco por dentro cada día. El cambio llegó un martes. Arturo estaba en Shanghái. Ella estaba en su oficina en el compound de La Moraleja, buscando un membrete para la fundación. Su ordenador principal estaba encendido. Nunca le permitió tocarlo. Pero su contraseña, Ícaro 77, la arrogancia, era algo que ella conocía desde hacía años. Solo estaba buscando la carpeta de papelería. Pero vio una diferente etiquetada como proyectos, y dentro de eso, un archivo llamado Quimera. Hizo clic. No era un archivo corporativo, era un proyecto cifrado, fuera del balance, de presupuesto negro. Una nueva plataforma de logística impulsada por IA. Era brillante, era revolucionario, y era profunda, profundamente ilegal. Vio las proyecciones, miles de millones. Vio el esquema. Y vio el fundamento de todo el código. La sangre se le heló. Ella lo reconoció. Era el algoritmo central de la antigua empresa de su padre, el que Arturo supuestamente había archivado después de la adquisición. Arturo había tomado la obra maestra de su padre. La había pulido con su propio dinero oscuro y se estaba preparando para lanzarla como propia. No solo había robado la empresa de su padre, había robado su legado. Esa noche, Isabel Sterling dejó de ser una prisionera. Se convirtió en una espía. Durante un año, interpretó el papel de la esposa perfecta y tonta. De día, probaba canapés para fiestas. De noche, se sentaba en la oscuridad de su vestidor con una computadora portátil Burner
y un disco duro cifrado de grado militar. Aprendió a codificar. Aprendió a rastrear cuentas offshore. Siguió las migas de pan digitales desde Cruz Global hasta una corporación fantasma en las Islas Caimán. Inversiones Faetón. Y encontró el apalancamiento. La patente del algoritmo de su padre, Prometeo, estaba a punto de expirar. Pero era de su padre. Tras su muerte, una afección cardíaca justo 6 meses después de la boda, sus bienes personales habían pasado a ella. La patente era suya. Arturo simplemente había asumido que era parte de la adquisición corporativa. Nunca se había molestado en verificar. Sus abogados habían cometido un error administrativo de miles de millones de dólares. Podría demandar, pero eso sería un desastre público y llevaría años. Los abogados de Arturo la enterrarían en apelaciones. No, ella no demandaría. Ella confiscaría. Necesitaba un abogado. No un tiburón de Herrera, Sainz y López. Necesitaba a alguien invisible, alguien brillante y alguien hambriento. Encontró a David Chen a través de una revista de derecho tecnológico pro bono. Era un genio de la informática forense que acababa de ser despedido de una firma de renombre por decirle a un socio que estaba comprometido éticamente. Se reunió con él en un Starbucks en las afueras, vestida con una sudadera con capucha y gafas de sol. La beta expuso los datos. Los ojos de David se abrieron. ¿Trata de la cruz? Estas son las llaves del reino. Se está divorciando de mí, dijo ella, con la voz monótona. Ha conocido a otra. Va a activar el prenupcial. Cree que me está dejando sin nada. Lo está, dijo David, mirando la pantalla. La está dejando con todo. Simplemente no sabe que es suyo. El plan se tramó. Era simple. Y fue brutal. Paso 1. Dejar que Arturo solicitara el divorcio. Paso 2. No luchar contra nada. Hacerle creer que estaba débil, derrotada y rota. Paso 3. Dejarlo ganar. Dejarlo ir a la corte y finalizar la disolución bajo juramento. Dejar que el mazo del juez cayera. Paso 4. En el momento en que el divorcio se finalizara, ella volvería a ser Isabel Sterling. Y sus bienes prematrimoniales, incluida la patente Prometeo, eran suyos, y solo suyos. Arturo no tendría ningún derecho conyugal. Paso 5. Mientras Arturo brindaba por su victoria, Isabel y David ejecutarían el verdadero plan. Necesitaban un socio, una ballena. Alguien con el dinero en efectivo, la infraestructura y un odio profundamente arraigado por Arturo de la Cruz. Solo había un nombre en la lista: Sebastián Valle, el nuevo multimillonario tecnológico de 35 años. Un enigma de Silicon Valley que había trasladado sus emprendimientos digitales Valle a Madrid específicamente, había dicho, para romper el club de viejos. Él y Arturo se odiaban. Su rivalidad era legendaria. David Chen había conseguido una reunión. Isabel, vestida con su ropa de esposa triste, había presentado su caso. Sebastián Valle no había dicho una palabra durante 10 minutos. Solo miró los datos, luego a Isabel y de nuevo. Finalmente, se recostó en su silla. Usted no es un pájaro, señorita Sterling. Es un dragón. No solo quiere escapar. Quiere quemar su castillo y construir el suyo sobre las cenizas. Quiero lo que es mío, dijo Isabel. Lo conseguirá, dijo Valle. Y yo conseguiré el proyecto Quimera. Y Arturo conseguirá a la CNMV. Me gusta. Mi gala es el martes, la noche de su audiencia de divorcio. Es apropiado. No podré entrar, había dicho Isabel. No tendré el dinero, el vestido. Sebastián Valle había sonreído. Oh, Isabel,
No necesitarás una entrada. Eres la invitada de honor. 3. La Perséfone de Cibeles. Coronación pública. El sedán negro no fue al gran ático vacío que una vez había llamado hogar. El cerrojo que ella sabía había sido cambiado a las 3:16 p.m. No fue a un hotel. Fue a una entrada de ascensor privada y sin marcar para las residencias Setai en el centro de Madrid, una dirección tan discreta que ni siquiera los paparazzi sabían dónde mirar. David Chen pasó una tarjeta llave negra. El ascensor se abrió directamente a un extenso ático de 500 metros cuadrados. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista asombrosa de la ciudad. El apartamento no estaba vacío. Era un centro de mando de alta tecnología y alta costura. En la sala de estar, un equipo de 4 personas esperaba. Un hombre con gafas afiladas y una cinta métrica. Un sastre. Una mujer con una nube de cabello rosa y un estuche de maquillaje del tamaño de una batería de coche. Y otros 2 que estaban desempacando bolsas de ropa con reverencia religiosa. «Señorita Sterling», dijo el hombre que se presentó como Antoine. «El señor Valle envía sus disculpas. Está en el lugar». Insistió en que usara esto. Abrió la bolsa más grande. Isabel jadeó. No era un vestido. Era una obra de arte. Un schiaparelli de alta costura a medida. Terciopelo negro tan profundo que parecía beber la luz con un corsé incorporado de bordado anatómico dorado incrustado con rubíes. Era impactante. Era agresivo. En una palabra, armadura. «Y estos», dijo la mujer del pelo rosa. Abrió un estuche de joyas. Sobre una cama de terciopelo azul había un collar. Una cascada de diamantes blancos inmaculados, centrada por un solo diamante amarillo canario, impresionante, del tamaño de un huevo de petirrojo. «Es demasiado», susurró Isabel, llevándose la mano a la garganta. «Es exactamente suficiente», dijo Antoine. «El tema de la gala son los nuevos dioses. Usted es Perséfone de vuelta del inframundo. Ahora a vestirse». Durante las siguientes 3 horas, Isabel Sterling fue deconstruida y reconstruida. Fue fregada, pulida y masajeada. El cabello hasta los hombros de esposa respetable fue recogido en un moño severo y elegante que expuso el escote del vestido. Su maquillaje era dramático. Un ojo ahumado, piel pálida y perfecta, y un labio rojo sangre intenso. Mientras trabajaban, David Chen estaba en la esquina con su portátil, su propia transformación sucediendo. «El decreto está archivado», dijo, sin levantar la vista de su pantalla. «Usted es oficialmente Isabel Sterling. Sus nuevas cuentas bancarias están activas, financiadas por la transferencia inicial de Valle. Y el fantasma Faetón. El equipo digital de Valle acaba de iniciar la transferencia hostil. Hemos tomado el control de los servidores de Caimán. Los códigos de acceso de Arturo son nulos. ¿Y la patente? Presenté la orden judicial contra Cruz Global por infracción a las 3:17 p.m., justo después del mazo. Acaban de ser notificados. Herrera probablemente esté sufriendo un infarto mientras hablamos». «Bien», dijo Isabel. El vestido estaba abrochado. Le quedaba como una segunda piel. El collar estaba abrochado. Estaba frío e increíblemente pesado. El peso de su nuevo poder. Se paró frente al espejo. La mujer que había salido del juzgado, una mujer pálida y olvidable con un vestido azul marino, se había ido. La mujer del espejo era aterradora. Era una reina. «Una última cosa», dijo Antoine. Produjo una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había joyas. Era una sola tarjeta de metal negro. Una tarjeta Amex Centurion.
La suya nueva, dijo David, sonriendo por primera vez en todo el día. El nombre en la cuenta era Sterling Industries. A las 7:40 p.m., las puertas del ascensor se abrieron al garaje. Un reluciente Rolls-Royce Phantom negro azabache estaba esperando. Él estará allí, ya sabes, con ella, dijo David, sosteniendo la puerta. Lo sé, dijo Isabel. Esa es la mitad de la diversión. El coche se deslizó en el tráfico de Madrid, un tiburón negro silencioso moviéndose a través del agua brillante. El Museo Nacional del Prado estaba iluminado como un faro, un Olimpo moderno que se alzaba desde la oscuridad del Paseo del Prado. La calle era un atasco de limusinas, luces de policía parpadeantes y el rugido de una multitud de miles de gargantas presionadas contra las barricadas. Esta no era una gala cualquiera. Esta era la primera gala Met de Sebastián Valle. Había donado personalmente 50 millones de euros al museo para llevar el Instituto del Traje al siglo XXI y, a su vez, se le había dado carta blanca. El tema, los nuevos dioses, mito tecnológico y poder, era un disparo directo al viejo dinero de Madrid. Y el viejo dinero había venido solo para demostrar que todavía eran relevantes. El Rolls-Royce Phantom que llevaba a Isabel se saltó toda la fila y recibió una escolta policial directamente a la base de los famosos escalones. «¿Quién es esa?», susurró un corresponsal de Vogue en su micrófono. «Le están dando el trato Valle. Ni siquiera el alcalde consiguió eso». La puerta fue abierta por un guardia de seguridad discreto. Un solo tacón, Manolo Blahnik negro, pisó la alfombra roja. La prensa, que había estado fotografiando perezosamente a una actriz de clase B, se giró colectivamente. Un silencio cayó. Luego, el caos. Isabel Sterling salió del coche. Los flashes de la cámara estallaron en una pared sólida de luz, una supernova. Era irreconocible de la mujer en los escalones del juzgado de 4 horas antes. El vestido Schiaparelli, los diamantes Graf, la pura y no adulterada audacia de su presencia. Fue una conmoción visual. ¿Es esa Isabel de la Cruz? No, no puede ser. Dios mío, el vestido. ¿Quién la viste? No está en la lista de invitados. En lo alto de los escalones, posando para el banco principal de cámaras, estaba Arturo de la Cruz. Se había recuperado de su confusión en la sala. Estaba de vuelta en su elemento, charlando, su mano posesivamente en la cintura de Chloe Serrano. Chloe vestía un elegante vestido Versace plateado. Se veía hermosa, pero de la manera en que un coche de lujo nuevo se ve hermoso, caro, brillante y reemplazable. Arturo estaba a mitad de frase con un reportero de El País cuando el rugido de la multitud de abajo cambió. Se giró, molesto por la interrupción. Vio el Rolls Royce negro. Vio el vestido. Vio a la mujer. Su sangre no solo se heló, se congeló por completo. El reportero de El País, sintiendo una historia, dijo: «Arturo, ¿no es esa?» El rostro de Arturo era una máscara de shock puro y no adulterado. Su mandíbula estaba floja. Pareció por un momento un hombre que había visto un fantasma. Un fantasma muy bien vestido y muy caro. Chloe, al ver su reacción, se giró. Su propio rostro, perfectamente contorneado, se arrugó. La mujer que había visto en la corte era una nada, una don nadie. Esta era una amenaza. «¡Arturo!», Chloe gimió, agarrando su brazo. «Arturo, ¿con quién está? ¿Cómo llegó aquí?» Pero Arturo estaba mudo. Isabel comenzó su ascenso. No se apresuró. Subió los escalones uno por uno, como si fueran de su propiedad. No miró a la prensa.
No miró a la multitud, y no miró en absoluto a Arturo y Chloe. Miró al frente. La prensa gritaba: ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Quién te viste? ¿Vienes con alguien? ¡Sir Richard Sterling! ¿Cómo conseguiste una invitación? Llegó al rellano donde Arturo y Chloe estaban paralizados. El aire crepitaba de tensión. Los tres estaban en un triángulo de seda, diamantes y odio puro. Isabel se detuvo solo por un momento. Miró a Arturo. Su rostro estaba sereno. Le dio exactamente la misma sonrisa que le había dado en la sala del tribunal. Luego se dirigió al corresponsal principal de Vogue, que parecía desmayarse de emoción. El corresponsal le tendió un micrófono. Isabel se inclinó. Su voz era de terciopelo. «Schiaparelli». «Y esto», dijo, tocando ligeramente el diamante canario, «es un regalo, de un amigo». «¿Y tu nombre para la lista?» Isabel sonrió. «No es de la Cruz», dijo su voz resonando sobre los micrófonos. «Es Sterling, Isabel Sterling». Se giró, dejando a Arturo y Chloe a su paso, dos estatuas en un campo de batalla en llamas. Cuando llegó a la cima de los escalones, las grandes puertas del museo se abrieron. Sebastián Valle estaba en el arco, retroiluminado como un dios. Llevaba un smoking Tom Ford, a medida desabrochado sin corbata. Era el carisma hecho carne. No había estado en los escalones. No necesitaba estarlo. Era el anfitrión. Caminó hacia adelante, ignorando las cámaras, y tomó la mano de Isabel. No la estrechó. Se la llevó a los labios y la besó. «Isabel», dijo, su voz un barítono bajo que los micrófonos apenas captaron. «Llegas tarde. Empezaba a preocuparme». «El inframundo está muy lejos de aquí, Sebastián», respondió ella. «Me enteré después». Es ella, sin perder el ritmo. «Bueno», dijo, ofreciéndole su brazo. «Bienvenida de nuevo a la luz». Juntos, los nuevos dioses se giraron y entraron en la gala, dejando al mundo y a un Arturo de la Cruz muy enfurecido, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Bor. El veredicto cósmico. El ocaso del antiguo dios. El gran salón del Museo del Prado se había transformado. Ya no era un salón de estatuas. Era un Olimpo tecno oscuro. Los suelos de mármol negro brillaban bajo focos colocados estratégicamente, proyectando sombras largas y dramáticas. La atmósfera era espesa con el olor a tratos de miles de millones de dólares. La llegada de Isabel con Sebastián Valle tuvo el efecto de una bomba nuclear. El murmullo, que había sido un zumbido educado de fondo, se disparó a un silbido frenético de alta frecuencia. Ella estaba junto a la exhibición del templo de Dendur cuando el ataque que había estado esperando finalmente llegó. Una mano agarró su brazo, fuerte, como un vicio. «¿Qué es este juego, Isabel?» Arturo. Su rostro tan apuesto en televisión estaba de un rojo veteado y aterrador. Estaba respirando con dificultad, su chaqueta brillón y tensa. Había eludido la seguridad personal de Sebastián en un ataque de rabia ciega. Chloe Serrano estaba flotando unos metros detrás de él, pareciendo una niña asustada. Su vestido Versace plateado de repente parecía barato. «Arturo», dijo Isabel, su voz peligrosamente tranquila. Miró deliberadamente sus dedos apretados en el terciopelo negro de su manga. «Estás montando un espectáculo. Suelta mi brazo». «Yo soy el espectáculo», siseó, con la voz baja y furiosa. Estaba temblando. «Ese coche, ese disfraz, esa roca alrededor de tu cuello. ¿Lo tenías todo el tiempo? ¿Fue este tu patético plan traicionero mientras llorabas en mi casa?» Estaba tan acostumbrado a que ella se encogiera, a sus lágrimas. Su calma lo estaba enfureciendo. «¿Qué plan?», preguntó Isabel, su voz ligera, genuinamente curiosa.
Ella no apartó el brazo. Simplemente se quedó quieta, obligándolo a ser el agresor. Mi plan de ser humillada públicamente, de ser expulsada de mi casa, de recibir un pago que ni siquiera cubriría tu cuenta de bar en el Ritz. Tienes razón, Arturo. Todo ha salido exactamente según mi plan. Fue momentáneamente descolocado. Entonces, ¿qué es esto? Tú estás con Valle, mi mayor enemigo. Dejaste el juzgado y corriste directamente hacia él. ¿Crees que te cuidará? Te dejará caer en una semana, Isabel. Te usará y te tirará. Justo como hiciste tú, terminó ella por él. Él se encogió como si lo hubieran abofeteado. El sonido de su propia arrogancia reflejada en él era demasiado. ¡Tú perra!, escupió, con el rostro a centímetros del suyo. Firmaste los papeles. Los firmaste. No tienes nada. Así es, Arturo, dijo Isabel. Se inclinó, su voz descendiendo a un susurro conspirador, y el aroma de su perfume Frédéric Malle la envolvió. Un aroma que él había comprado para ella. No tengo nada. Sonrió, esa misma sonrisa enloquecedora del juzgado. Y ya sabes lo que dicen. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Ella apartó el brazo de su agarre, que se había aflojado por su shock. Ahora, dijo, alisando el terciopelo de su manga, te recomiendo encarecidamente que tomes una copa. Te ves terrible, y creo que tu acompañante está a punto de llorar. Isabel se giró y se alejó, dejándolo humeante e impotente. Todo el encuentro había durado menos de 90 segundos, pero una docena de teléfonos lo habían capturado. Encontró a Sebastián Valle junto al escenario principal, donde hablaba animadamente con un senador y el CEO de Google. Él la vio acercarse, vio la nube de tormenta de Arturo a su paso, y una lenta sonrisa de agradecimiento se extendió por su rostro. «Todo bien, Perséfone», murmuró mientras ella se unía a él, entregándole una copa de champán recién hecha. «Perfecto», dijo ella. «Está nervioso». «Nervioso y bien», dijo Valle, con los ojos brillantes. «Los avispones están en el nido. Veamos si podemos hacer que pululen». Golpeó un micrófono en el atril. Un ping electrónico agudo silenció la sala. La música ambiental se desvaneció. Un foco lo encontró. «Buenas noches a todos», la voz de Sebastián Valle resonó por todo el salón. «¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Olimpo!». Arturo y Chloe habían encontrado asientos en una mesa cerca del frente, justo al lado de los Abernathy de rostro pálido. Arturo miraba a Valle con un odio puro y no adulterado. Me encanta este museo», continuó Valle, caminando por el escenario, su smoking Tom Ford, un marcado contraste con su energía canalla. «Está lleno de historia, lleno de historias. Historias de dioses, de monstruos, de imperios que pensaron que durarían para siempre, y de la nueva sangre que se levantó para reemplazarlos». Sonrió. «Esta noche estamos celebrando un nuevo futuro. Un futuro de transparencia, de innovación y de disrupción». Dejó que esa palabra flotara en el aire, una amenaza de $100,000. «Mi compañía, Emprendimientos Digitales Valle, ha estado interesada durante mucho tiempo en eso último. Disrupción. Y esta noche, no solo estoy aquí para mostrarles viejas estatuas, estoy aquí para anunciar la adquisición de una nueva cartera. Una tecnología tan poderosa, tan revolucionaria, que va a cambiarlo todo». La sala estaba en silencio. Esta no era un discurso de gala normal. «Todos ustedes conocen Holdings Cruz Global», dijo Valle. No fue un jadeo, fue una succión. El sonido de 500 pulmones inhalando a la vez. Nunca nombras a un competidor, un rival, en un evento como este. Fue una violación de la etiqueta tan profunda
que fue casi una declaración de guerra. Arturo de la Cruz se sentó, rígido, su silla raspando el mármol. «Lo conocen», dijo Valle. Su voz, el bisturí de un cirujano, como una parte confiable, aunque aburrida, de la vieja guardia, una empresa de logística. Pero lo que no saben es que han estado sentados en un secreto. El rostro de Arturo, que había estado rojo, ahora se estaba quedando sin color. Un proyecto tan secreto que lo mantuvieron fuera de sus propios libros. Un proyecto que codificaron como Proyecto Quimera. El nombre golpeó la sala como un golpe físico. Arturo se giró lenta y mecánicamente. Su mirada furiosa y confundida recorrió la sala hasta que encontró a Isabel. Ella estaba de pie junto al escenario bañada en la luz azul, observándolo. No estaba sonriendo, no estaba enojada, solo estaba mirando. Y en ese momento, Arturo de la Cruz lo entendió. No había estado en el juzgado por un divorcio. Había estado en el juzgado por una ejecución. Y acababa de ser declarado muerto. Proyecto Quimera. Sebastián Valle continuó, su voz resonando con poder teatral. Era un maestro de ceremonias, y esta era su obra maestra. Paseó por el borde del escenario, no como anfitrión, sino como fiscal. Toda la sala era su jurado. Una red de logística totalmente autónoma, impulsada por IA, explicó, su tono de admiración simulada. Es predictiva. Se autocura. Es una tecnología que hará obsoleta cualquier otra cadena de suministro en la Tierra. Es una idea de $1 billón, amigos. 1 billón. Con B. Dejó que ese número flotara en el aire. Un peso espectacular y brillante. En la audiencia, los inversores que tenían participaciones en Cruz Global cambiaron sus miradas, con los ojos muy abiertos. Un proyecto de $1 billón del que nunca habían oído hablar. Un proyecto tan secreto, dijo Valle, con la voz baja, que Arturo no solo lo ocultó a sus competidores, lo ocultó a su propia junta, lo ocultó a sus accionistas, lo ocultó a CNMBB. Lo financió con cuentas fuera de balance, dinero oscuro y una sociedad fantasma en las Caimán. Un jadeo colectivo y horrorizado. Esto ya no era solo una rivalidad, era una acusación criminal. Cada teléfono en la sala no solo estaba grabando, estaban transmitiendo. Arturo de la Cruz se puso de pie. «¡Esto es difamación, Valle!», rugió, su rostro una máscara de rabia púrpura. «Eres un charlatán. No tienes pruebas tú». «Siéntate, Arturo», dijo Valle. No fue una petición. Fue una orden fría y monótona. «Los adultos están hablando, ¿ves?», continuó, volviendo a la multitud cautivada. «Esa ni siquiera es la parte más interesante. La parte más interesante es que el proyecto Quimera se construyó sobre una mentira». Miró directamente a Arturo, con una sonrisa lobuna en sus labios. Se construyó sobre terreno robado. Arturo, que había estado a mitad de camino de regreso a su asiento, se congeló. Su rostro, que había estado rojo, ahora era de un blanco séreo y enfermizo. Lo sabía. En ese microsegundo, lo supo. Verás, para construir esta quimera, Arturo necesitaba un algoritmo fundamental. Una chispa, una clave, un pequeño trozo de genio que no podía crear él mismo. Así que encontró uno. Lo encontró en una pequeña y brillante empresa que él adquirió. Hace años, una empresa llamada Software Prometeo. En una mesa en la parte de atrás, el señor Herrera, el abogado principal de Arturo, que había venido a celebrar la victoria, parecía haber recibido un disparo. Estaba buscando su teléfono a tientas, con las manos temblando tanto
que lo dejó caer sobre su plato de ensalada. Arturo asumió que la patente central de ese algoritmo era parte de la compra corporativa, dijo Valle, con la voz goteando falsa simpatía. Un error administrativo, un descuido, un ups de miles de millones de dólares. Construyó todo su imperio secreto sobre una base que no poseía. Así que, dijo Valle, durante los últimos 6 meses, mi equipo en emprendimientos digitales Valle ha estado en comunicación. No con Cruz Global, sino con el verdadero dueño de la patente Prometeo, la única heredera legal. El foco que había estado en Valle se apagó. El salón se sumió en una oscuridad momentánea y emocionante. El único sonido fue la inhalación colectiva y silenciosa de 500 de las personas más poderosas del mundo. Chasquido. Un solo foco blanco brillante iluminó a Isabel Sterling. Estaba de pie junto al escenario, con la mano en el diamante canario. Su vestido Schiaparelli parecía una armadura dorada. Su rostro era una máscara de serenidad sublime y fría. No era una invitada, no era una acompañante. Parecía la diosa Perséfone, reina del inframundo, resucitada para emitir un juicio. «Señoras y señores», la voz de Sebastián Valle resonó desde la oscuridad, el grito de un heraldo. «Conozcan a mi nueva socia». La sala se quedó quieta como la muerte. La fundadora, T.O. de la recién formada Industrias Sterling. Un murmullo confuso. Industrias Sterling. La mente brillante que no solo identificó el proyecto Quimera, sino que posee legalmente la propiedad intelectual sobre la que está construido. La mujer que, a las 3:17 p.m. de hoy, hace solo 4 horas, presentó una orden judicial tan vasta que ha congelado efectivamente toda la división Quimera de Arturo de la Cruz. Y, concluyó Valle mientras se acercaba al borde de su luz, mi invitada de honor esta noche, conozcan a Isabel Sterling. El silencio que siguió fue destrozado. No fue un aplauso. Fue un rugido crudo y visceral de shock, de asombro, del cambio de paradigma en tiempo real. Arturo de la Cruz, sin embargo, no lo escuchó. Era un toro ciego de rabia. Las complejas implicaciones legales y financieras se perdieron en él. Todo lo que vio fue la traición personal definitiva. «¡Tú!», gritó. Su voz se quebró, resonando de una manera que se volvería viral en segundos. Señaló con un dedo tembloroso hacia ella. Todo su cuerpo vibraba. «Tú hiciste esto. Tú eras una camarera. No eras nada. Yo te di todo». La sala, que había estado ruidosa, volvió a un silencio profundo y horrorizado. La máscara no solo estaba quitada, estaba destrozada. Este no era un rey. Este era un animal. Isabel Sterling, sin embargo, no se inmutó, no levantó la voz, simplemente lo miró. Luego comenzó a caminar. La multitud se abrió para ella como el mar rojo. Caminó, sus tacones haciendo clic suavemente en el mármol, directamente hacia su mesa. Se detuvo a solo unos metros de él. Sebastián aparentemente le había dado un micrófono, porque cuando habló, su voz era tranquila, clara y amplificada, cortando su respiración agitada. «Fui pasada por alto», dijo. Arturo retrocedió como si lo hubieran golpeado. «Tú y todo tu equipo de abogados caros me pasaron por alto». Ella ya no le estaba hablando solo a él. Se estaba dirigiendo a la sala. «Pensaste que era estúpida. Le dijiste a tus amigos que no podía llevar las cuentas. Me dijiste en nuestra noche de bodas que mi único trabajo era lucir bonita. Así que lo hice. Me vi bonita y sonreí, mientras te veía construir todo tu futuro sobre mi fundación». Dio otro paso. «Estabas tan ansioso por deshacerte de mí, tan ansioso por encerrarme
y traerla a ella. No querías darme ni un céntimo más de lo estipulado en el acuerdo prenupcial. ¿Y hoy? Dijo su voz, una cuchilla quirúrgica de seda. En la corte, delante de la jueza Mariana Vázquez, tu abogado, el señor Herrera. Te hizo confirmar bajo juramento que todos los bienes conyugales habían sido declarados. Juraste ante el Estado de Madrid que la disolución era definitiva. Un jadeo colectivo surgió de la multitud, ya que en ese momento entendieron la trampa. «No te estabas divorciando de mí, Arturo», dijo ella, su sonrisa ahora una mueca de depredador. «Me estabas liberando. Firmaste bajo juramento que no tenías más reclamos sobre mí o mis bienes. Y mi bien prematrimonial, esa patente Prometeo, su valor acaba de dispararse». Sebastián Valle regresó al atril, con un teléfono en la mano, con una mirada sombría en su rostro. «De hecho», dijo Valle, su voz cortando, «tengo un anuncio más. A las 7:50 p.m., hace 10 minutos, la Junta de Holdings Cruz Global, muchos de los cuales están en esta sala», hizo un gesto hacia Roberto Abernathy, que ahora se agarraba el pecho. «Celebraron una votación virtual de emergencia. Dada la catastrófica exposición legal, la inminente investigación de la CNMV por defraudar a los accionistas al ocultar un activo multimillonario y el hecho de que su proyecto principal, de AIPSD, es ahora propiedad legal de un competidor, han votado por unanimidad para destituirlo como CEO, con efecto inmediato. Se acabó. La ejecución estaba completa. Arturo de la Cruz, un titán de la industria, un nuevo dios por derecho propio, tropezó. No era un dios, era solo un hombre que lo había perdido todo en 4 horas. «Te destruiré», se atragantó, su voz un susurro áspero. «Te veré en la corte por el resto de tu vida. Yo...» «No, Arturo, no lo harás», dijo Isabel, y su voz era casi amable, que era la parte más aterradora. «Estás en bancarrota, o lo estarás», miró a Chloe, cuyo rostro era una ruina de rímel corrido. «Esa encantadora cuenta offshore a la que has estado canalizando dinero, Inversiones Faetón, un pequeño guiño a la mitología, el hijo del dios Sol que estrelló el carro de su padre. Yo elegí el nombre. Isabel había controlado la sociedad fantasma todo el tiempo. Todo ese dinero que le has estado enviando a tu novia ha estado en un fideicomiso gestionado por Industrias Sterling. Se devolverá, por supuesto, a los accionistas de Cruz Global a los que se lo robaste». Chloe Serrano dejó escapar un pequeño sonido ahogado, un animal moribundo. El dinero se había ido. El hombre se había ido. Se puso de pie, derribando su silla, y huyó del salón, una racha de Versace arruinado y sueños rotos. Una nota a pie de página. Isabel miró al hombre que había sido su marido. Estaba hueco. Un cascarón. Un hombre hueco con un traje hueco. «Sabes, Arturo», dijo en voz baja, inclinándose para una última palabra devastadora. «Tuviste razón en una cosa todos esos años. El acuerdo prenupcial era inquebrantable». Dejó que el silencio flotara, una cuchilla suspendida. «Me protegió. De ti». El silencio que siguió a la línea final y devastadora de Isabel no fue solo una falta de ruido, fue un peso físico. Fue el sonido de toda una estructura de poder, toda una jerarquía social colapsando sobre sí misma. Arturo de la Cruz se quedó solo en el centro de la sala, un rey en una obra de teatro que acababa de darse cuenta de que todos los demás actores habían abandonado el escenario. Era un vacío, un hombre hueco. Abrió la boca,
pero no salió ningún sonido. La rabia lo había quemado, sin dejar nada más que cenizas. Ya no era una amenaza, era una reliquia. Era la estatua antigua. Ella era el nuevo Dios. Se giró, no con una explosión, sino con un gemido lento y agonizante. Mientras giraba hacia la gran salida, el hechizo se rompió. El primer sonido fue el clic zumbido de una docena de cámaras de la zona de prensa, a la que la seguridad de la gala acababa de quitar la cuerda. El segundo fue la repentina y salvaje erupción de flashes, una nueva supernova, esta vez iluminando su paseo de la vergüenza. «Señor de la Cruz, Arturo, ¿es cierto? ¿Va a dimitir? ¿Qué es el proyecto Quimera?» Las preguntas llegaron como balas, pero él no pareció escucharlas. Pasó junto a la mesa donde estaban sentados Roberto y Patricia Abernathy. Patricia, que había intentado sermonear a Isabel una hora antes, ahora miraba a Arturo con algo más que lástima. Desprecio. El desprecio de la manada por un líder herido y ahora inútil. Tropezó en el escalón superior, un pequeño y patético tambaleo, antes de desaparecer en el lobby, un emperador caído tragado por el mismo mundo que había intentado gobernar. La sala, al unísono, se volvió hacia Isabel. El aire crepitaba, denso de asombro, miedo y un nuevo y frenético recálculo. Cada persona en ese salón, los inversores, los banqueros, las socialites, las esposas, estaba recalibrando todo su universo en torno a este nuevo punto fijo. Isabel Sterling no era una acompañante, no era un trofeo. Era, a partir de este momento, la mujer más poderosa de la sala. Y luego Sebastián Valle, el maestro de ceremonias, dio su orden final. Hizo una señal a la orquesta escondida en un balcón. El silencio se rompió, no por la charla, sino por el dulce y arrollador sonido de un violín. Un vals. Strauss. Era clásico, era tradicional, y en este contexto, fue un acto de poder supremo y audaz. Sebastián Valle bajó del atril. Cruzó el vasto suelo de mármol, sus pasos el único sonido además de la música. Ignoró los cientos de cámaras de teléfono enfocadas en él. Solo tenía ojos para Isabel. Se detuvo frente a ella. No dijo una palabra. Solo sonrió, con una mirada de admiración profunda y no adulterada en sus ojos. Luego, con toda la oligarquía de Madrid como testigo, Sebastián Valle ofreció una ligera reverencia formal. «Señorita Sterling», dijo, con voz baja, pero audible en el silencio extasiado, extendió su mano. «Creo que me prometió un baile». Isabel miró su mano extendida. Respiró hondo. La adrenalina de la confrontación se estaba desvaneciendo, reemplazada por un sentimiento que no había reconocido en años. Claridad. El pesado diamante Graf, que se había sentido como un disfraz, ahora se sentía como una medalla de coronación. El vestido Schiaparelli no era armadura, era su piel. Ya no era la prisionera de porcelana, ya no era la espía invisible. Era por primera vez en su vida adulta completamente, aterradoramente y maravillosamente libre. Ella puso su mano en la suya. «Creo que sí, señor Valle». Él la condujo al centro de la pista, el espacio que el fantasma de Arturo acababa de desalojar. Mientras la hacía girar en el vals, se inclinó, sus labios cerca de su oído. «Esa», susurró, su voz una mezcla de humor y puro asombro. Fue la demolición corporativa más hostil, elegante y absolutamente catastrófica que he presenciado. La CNMV va a tener un día de campo. La Junta los convenció en 10 minutos.
Son hombres de negocios, Sebastián, susurró ella. Simplemente les mostré el análisis de costo-beneficio. Arturo se había convertido en un pasivo. Él se rió, un sonido bajo y genuino. Estoy medio enamorado de usted y medio aterrorizado por usted. Bien, respondió Isabel, mientras él la hacía girar en un gran floreo final. Manténlos adivinando. Es mi nuevo lema. Se detuvieron. La música se desvaneció en un silencio respetuoso. Los flashes regresaron, pero ya no eran hostiles. Eran de celebración. El reportero de El País ya tenía su titular. El corresponsal de Vogue ya estaba dictando la historia del vestido, los diamantes y el divorcio que redefiniría el poder en Madrid. Isabel Sterling había entrado en la corte esa mañana como una víctima. Estaba saliendo del salón de baile como una multimillonaria, una CEO y la nueva reina indiscutible de una ciudad que había intentado destruirla. No solo se había vengado, había logrado una resurrección. Y mientras estaba de pie en el centro de la pista, con la mano de Sebastián Valle aún en la suya, Isabel echó la cabeza hacia atrás, y por primera vez, su sonrisa no fue un secreto, ni un arma, ni una máscara. Fue simplemente feliz. B. El último veredicto, conclusión. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero para Isabel Sterling, se sirvió caliente bajo las luces cegadoras de la gala del Met, delante de todos los que alguna vez la habían descartado. Arturo de la Cruz perdió su compañía, su reputación y su fortuna, todo porque subestimó a la mujer que pensó que poseía. La historia de Isabel Sterling demuestra una cosa. Nunca confundas el silencio de una mujer con rendición. A veces, no solo está esperando, está recargando. ¿Qué pensaste del jaque mate final de Isabel? ¿Fue justicia o fue el complot de venganza más despiadado de todos los tiempos? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te encantan las historias de triunfos épicos y drama profundo, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y pulsa la campana de notificación. No querrás perderte las historias que vienen a continuación.